Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, donde les voy a hablar del estoicismo, una filosofía antigua que puede ayudarnos a comprender mejor a las personas y a vivir mejor. El estoicismo se basa en la idea de que no podemos controlar los eventos externos, sino solo nuestra forma de percibirlos y reaccionar a ellos. Los estoicos nos enseñan a ser dueños de nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras acciones, siguiendo una ética rigurosa y acorde con la naturaleza. En este video, les voy a presentar 7 métodos estoicos para leer a las personas, es decir, para descifrar sus intenciones, sus motivaciones, sus sentimientos y sus comportamientos. Estos métodos se basan en la lógica, la observación, la empatía y la sabiduría. Pueden ser útiles en nuestras relaciones personales, profesionales o sociales. Así que, sin más demora, empecemos. El primer método estoico para leer a las personas es conocerse a sí mismo. Los estoicos decían que el conocimiento de uno mismo es el principio de la sabiduría. En efecto, para comprender a los demás, hay que empezar por comprenderse a uno mismo, es decir, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros valores, nuestras pasiones, nuestros prejuicios y nuestros sesgos. Al conocernos a nosotros mismos, podemos evitar proyectar nuestros propios sentimientos u opiniones sobre los demás y podemos ser más objetivos e imparciales en nuestro juicio. Además, al conocernos a nosotros mismos, podemos desarrollar una confianza en nosotros mismos y una autoestima que nos hacen más atractivos y más respetados por los demás. Para conocernos a nosotros mismos, los estoicos recomendaban practicar el examen de conciencia, es decir, hacernos preguntas sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras motivaciones y responderlas con honestidad y lucidez. También aconsejaban llevar un diario íntimo, donde podemos anotar nuestras reflexiones, nuestros avances, nuestros errores y nuestras dudas. Por último, nos animaban a compararnos con modelos de virtud como Sócrates, Epicteto, Marco Aurelio, y a inspirarnos en su sabiduría y su valor. El segundo método estoico para leer a las personas es escucharlas atentamente. Los estoicos decían que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más que hablar. En efecto, para comprender a las personas hay que saber escucharlas, es decir, prestarles una atención sincera y benevolente, sin interrumpirlas, sin juzgarlas, sin contradecirlas, sin aconsejarlas y sin manipularlas. Al escucharlas atentamente, podemos captar información importante sobre su personalidad, su estado de ánimo, su humor, su nivel de confianza y su grado de satisfacción. También podemos detectar indicios verbales, como la elección de las palabras, el tono de la voz, el ritmo del discurso, los silencios, las vacilaciones, las repeticiones, las contradicciones. Estos indicios pueden revelarnos las intenciones, las motivaciones, los sentimientos, las necesidades, los valores, las creencias, los miedos, las dudas de las personas que escuchamos. Para escucharlas atentamente, los estoicos recomendaban practicar la escucha activa, es decir, reformular lo que dice el otro, hacerle preguntas abiertas, hacerle cumplidos, expresarle empatía, mostrarle interés. También aconsejaban ponerse en el lugar del otro, ver las cosas desde su punto de vista, respetar su opinión, reconocer su valor, confiar en él. El tercer método estoico para leer a las personas es observarlas atentamente. Los estoicos decían que las acciones hablan más que las palabras. En efecto, para comprender a las personas, hay que saber observarlas, es decir, analizar su comportamiento, su gestualidad, su expresión facial, su mirada, su postura, su vestimenta y su entorno. Al observarlas atentamente, podemos captar información relevante sobre su carácter, su estado emocional, su nivel de estrés, su grado de compromiso. También podemos detectar indicios no verbales, como el contacto visual, la sonrisa, el asentimiento con la cabeza, el cruce de brazos, el tamborileo de dedos, el balanceo de pies, el rubor, la sudoración.
Estos indicios pueden revelarnos las emociones, las actitudes, las intenciones, las necesidades, los valores, las creencias, los miedos, las dudas de las personas que observamos. Para observarlas atentamente, los estoicos recomendaban practicar la observación neutra, es decir, describir lo que vemos, sin interpretar, sin juzgar, sin criticar, sin generalizar. También aconsejaban fiarse de su intuición, es decir, de su sentimiento inmediato, de su impresión primera, de su olfato, que pueden guiarnos hacia la verdad. El cuarto método estoico para leer a las personas es preguntarles inteligentemente. Los estoicos decían que la sabiduría empieza por la admiración. En efecto, para comprender a las personas, hay que saber preguntarles, es decir, pedirles información, explicaciones, aclaraciones, precisiones, ejemplos sobre lo que dicen, lo que hacen, lo que piensan, lo que sienten. Al preguntarles inteligentemente, podemos obtener información útil sobre su personalidad, su estado de ánimo, su humor, su nivel de confianza, su grado de satisfacción. También podemos estimular su interés, su curiosidad, su creatividad, su reflexión, su expresión. También podemos comprobar su sinceridad, su coherencia, su lógica, su relevancia, su credibilidad, etc. Para preguntarles inteligentemente, los estoicos recomendaban practicar la mayéutica, es decir, el arte de hacer parir los espíritus, utilizando preguntas simples, claras, directas, abiertas, pertinentes, respetuosas. También aconsejaban mostrarse humildes, es decir, reconocer su ignorancia, no imponer su verdad, no buscar tener razón, no querer convencer, no querer dominar. El quinto método estoico para leer a las personas es probarlas sutilmente. Los estoicos decían que la virtud se revela en la adversidad. En efecto, para comprender a las personas, hay que saber probarlas, es decir, proponerles desafíos, dilemas, paradojas, situaciones difíciles, elecciones difíciles, que pongan a prueba su carácter, su moral, su inteligencia, su valor, su lealtad. Al probarlas sutilmente, podemos descubrir información sorprendente sobre su personalidad, su estado de ánimo, su humor, su nivel de confianza, su grado de satisfacción. También podemos provocar su reacción, su emoción, su motivación, su decisión, su acción. También podemos medir su fiabilidad, su honestidad, su integridad, su generosidad, su solidaridad. Para probarlas sutilmente, los estoicos recomendaban practicar la provocación positiva, es decir, empujarlas a superarse, a rebelarse, a transformarse, a mejorar, etc., utilizando enigmas, rompecabezas, adivinanzas, juegos, experiencias, simulaciones. También aconsejaban mostrarse prudentes, es decir, no ponerlas en peligro, no humillarlas, no molestarlas, no herirlas, no traicionarlas. El sexto método estoico para leer a las personas es sorprenderlas agradablemente. Los estoicos decían que la vida está llena de sorpresas y que hay que saber apreciarlas. En efecto, para comprender a las personas, hay que saber sorprenderlas, es decir, hacerles regalos, cumplidos, invitaciones, favores, servicios, gestos, atenciones que salgan de lo común, que les emocionen, que les maravillen, que les encanten. Al sorprenderlas agradablemente, podemos obtener información valiosa sobre su personalidad, su estado de ánimo, su humor, su nivel de confianza, su grado de satisfacción. También podemos reforzar su vínculo, su simpatía, su gratitud, su afecto, su fidelidad, etc. También podemos revelar su sensibilidad, su generosidad, su espontaneidad, su creatividad, su humor. Para sorprenderlas agradablemente, los estoicos recomendaban practicar la sorpresa positiva, es decir, mimarlas, halagarlas, invitarlas, ayudarlas, apoyarlas, utilizando sorpresas adecuadas, personalizadas, originales, inesperadas. También aconsejaban mostrarse generosos, es decir, dar sin esperar nada a cambio, compartir sin medir, hacer feliz sin segundas intenciones, prestar servicio sin obligación.
El séptimo y último método estoico para leer a las personas es respetarlas profundamente. Los estoicos decían que el respeto es la base de toda relación humana. En efecto, para comprender a las personas, hay que saber respetarlas, es decir, reconocer su dignidad, su libertad, su individualidad, su diferencia, su diversidad. Al respetarlas profundamente, podemos establecer relaciones sanas, armoniosas, constructivas, duraderas. También podemos evitar conflictos, tensiones, malentendidos, discusiones, rupturas. También podemos favorecer la confianza, la comunicación, la cooperación, la colaboración. Para respetarlas profundamente, los estoicos recomendaban practicar el respeto mutuo, es decir, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, no hacer a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran, no juzgar a los demás sin conocerlos, no herir a los demás con palabras o hechos. También aconsejaban mostrarse tolerantes, es decir, aceptar a los demás tal como son, no buscar cambiarlos, no criticarlos, no condenarlos, no excluirlos. Eso es todo. Espero que este video les haya gustado y que les haya enseñado algo sobre el estoicismo y sobre los métodos para leer a las personas. Si les gustó este video, no duden en darle un like, comentarlo, compartirlo y suscribirse a mi canal. Les digo hasta pronto para un próximo video y les deseo un buen día.